Vamos a hablar de economía. Santiago es la sexta ciudad más costosa para vivir dentro de Sudamérica y a nivel mundial número 160, según el estudio Cost of Living Survey 2024 de la consultora Mercer. Para profundizar sobre el tema, estamos con Agustina Bellido, líder de carrera de Mercer Chile. Agustina, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Andrés. Lo conversamos en la previa, Agustina, entre tono de humor. Claro, a los chilenos tú les dices que Santiago está más barata respecto al año pasado, respecto a casi 270 ciudades que ustedes miden, y te dicen inmediatamente, ¿usted en qué mundo vive? ¿Cómo responde a eso? Eso, muy bien, y es súper importante explicarlo. Creo que es real, es verdad, la sensación de precios para el común denominador de la gente es que no somos una ciudad barata, pero este estudio tiene el objetivo de relevar precios en todos los países del mundo de una canasta que tiene más de 10 ítems, desde el pollo hasta el valor de la benzina, ¿sí? Es decir, están todos los precios relevados, el valor del gas, etcétera, en dólares, ¿sí? Para la movilidad de expatriados. Entonces, un poco contestando. ¿Es para el ejecutivo, por ejemplo, o el profesional que va de un país a otro trabajando, lo mueven a tal país? No es para el, entre comillas, chileno a pie. Exactamente, no es para todos nosotros que finalmente ganamos en pesos y que tal vez no percibimos el salario en dólares, pero es para las organizaciones para entender, pero también nos da una mirada de la competitividad del país, ¿no? Es decir, a nivel Chile, si tengo que invertir, es barato, es caro, etcétera. Entonces, justamente, los que ganamos en pesos tal vez no tenemos esa percepción, pero es real que hoy, si vengo con dólares, puedo comprar más cosas, ¿sí? Y puedo comprar más cosas heavy, porque la devaluación de la moneda ha sido importante. Agustina, eso explica que el año pasado en este mismo ranking estábamos 87, sí. Hoy día estamos 160, sobre todo el factor dólar. El factor dólar incide muchísimo en no compensado con el factor inflacionario, ¿no? Una de las cosas que, para hacerlo más claro a la gente, es decir, el dólar se deprecia de 800 a 820 a 960, mientras que los precios aumentan de 1 a 1,04, ¿no? Entonces, obviamente, el efecto no hace que se compense, ¿sí? El aumento de precios respecto al valor del dólar, ¿sí? Entonces, obviamente, ese efecto se nota en el ranking y el reacomodamiento. Sin embargo, también, y eso es súper importante, hay otras ciudades que se encarecieron, ¿sí? Es decir, hoy es mucho más caro ir a Estados Unidos, ¿sí? Es decir, realmente es más caro. El euro se ha fortalecido mucho. Entonces, tenemos un reacomodamiento de ciudades en el medio también. Nuestros vecinos, en algún caso, también han aumentado precio. Montevideo se mantiene súper alto en el ranking. Buenos Aires sigue estando segundo en el ranking. En Sudamérica. Y se nos metieron algunos en el medio, haciéndonos que estamos sextos. Antes estábamos terceros. Sí, si hacemos un comparativo, Agustina, claro, ¿en qué tipo de productos, servicios Chile es más barato respecto? Ya no nos vamos a comparar con Suiza, ni con Singapur, ni Hong Kong, que son las primeras, pero respecto al sector, al barrio, ¿y en cuáles es más caro? Bien, es muchísimo más barato en lo que es servicios del hogar. ¿Sí? Es decir, tener una persona que te ayude en tu casa es un 80% más barato, Andrés, que en Estados Unidos, ¿sí? De hecho, la disponibilidad en ese sentido sabemos que es así. Después, todo lo que es la tintorería, por ejemplo, todo eso, lavado de ropa. Lavado de ropa. Todo lo que es servicios del hogar en general es muchísimo más baratos, no así en contraposición con el valor del gas, la electricidad y la luz. Bueno, la luz, la electricidad, digamos, ¿no? Y el agua, ¿sí? En lo que son, nosotros le llamamos utilities o todo lo que es los servicios al hogar, son realmente más caros. De hecho, es solamente un 10% más baratos que Nueva York y el año pasado éramos un 12% más caros, ¿sí? Es decir, eso es, y es lo que nos pega, ¿no? La gente, ¿qué percibe? El supermercado, que es caro en relatividad, y también pagar la luz, el agua y el gas nos cuesta bastante. En ese sentido, todo lo que es deportes, por ejemplo, y tiempo libre, no somos muy baratos, también por la disponibilidad. Esto mide cuánto sale salir a jugar al golf, si hay canchas públicas, si no hay canchas públicas. Todo eso, por ejemplo, en Santiago. Aquí no hay mucho. Acá no hay. Entonces, de muchos deportes, golf ni hablar. No, bueno, tenis, ahora el pádel está en todos lados, pero el pádel es muy caro también en comparación. Nosotros medimos a ese nivel de detalle los precios de cuánto sale ese tipo de cosas. Por ejemplo, la gente siempre tiende a pensar, no sé, aquí se está comparando cuánto cuesta la lata de Coca-Cola, pues no promociona una marca, cuánto cuesta acá respecto a Argentina, respecto a Estados Unidos, ¿se mide así? Exactamente igual. Lo que hacemos es en 3 niveles de precios, que eso también es importante destacar. Hacemos un precio como promedio, ¿sí? Finalmente, esa lata, hacemos 3 marcas, por ejemplo. Hay cosas que no podés tener 3 marcas, pero algo más bajo, medio y premium, para poder también comparar precios. En ese sentido, por ejemplo, hay ciudades pequeñas que son carísimas cuando uno consume caro. Santiago es relativamente, tenés más disponibilidad de cosas. Entonces vamos a buscar a los supermercados, por ejemplo, 3 niveles de restaurante. Entonces tenés un restaurante, esto estamos hablando de Santiago, ¿no? Un restaurante de Providencia, un restaurante de Las Condes, un restaurante de Lo Barnechea, no sé. Y 3 niveles de precio. Y lo mismo en Nueva York.
¿no? Entonces, sí, y en Nueva York, en Miami, en todas las ciudades del mundo. Entonces, en ese sentido, la comparación, por ejemplo, en materia de restaurantes, nosotros no tenemos restaurantes tan caros. Entonces, en ese ítem somos más baratos, ¿sí? Siendo que tal vez para la percepción del bolsillo no es barato salir a comer acá. Ustedes también, Agustina, en el estudio ponen a Santiago entre las 8 ciudades y se hace el cruce entre costo de la vida y calidad de vida. Está en otras 8 ciudades, entre comillas, modelo o de mejor cruce. ¿Cómo explicar eso? Bueno, la calidad de vida, nosotros para calidad de vida, que es otro estudio que hacemos que también tiene 10 ítems, Santiago está muy bien rankeada. Tiene el defecto en 2 temas que tiene que ver con el efecto terremotos y tal vez lo que son catástrofes, ¿no? Entonces eso tiene un puntaje de 2 puntos sobre 10, digamos, porque hay espacio de terremotos, como otra ciudad. Es un país sísmico, entonces hay que evaluarlo como esto también para expatriados, ¿no? Entonces cuando uno mueve una persona y hay un detrimento de tu calidad de vida... Si viene para acá, el piso se va a mover. ¿Ah? Exactamente. Tranquilo. Exacto, y bueno, y en general eso, si la diferencia entre venirme de Suiza a Santiago es más de un 10%, al Ejecutivo suelen darle una compensación. Pero Santiago, si no fuera por eso y por áreas verdes, Santiago en áreas verdes, por ejemplo, le faltan cantidad de árboles por metros cuadrados, hay ciertas cosas, es una de las ciudades de mayor calidad de vida. El ranking se mantiene, es decir, Montevideo y Buenos Aires, y Santiago está, te diría que en los terceros. Entonces la combinación es muy buena. Para este tipo de ejecutivos, profesionales que se mueven por diferentes países, que las empresas los van ubicando, ¿es Santiago una ciudad apetecida? ¿Es interesante para vivir? Sí, es una ciudad súper interesante. Lo digo como argentina. No, pero te lo digo sobre todo... No, pero sí. Crisis de seguridad que tenemos, claro, que Chile no es la excepción, pero y otros temas. ¿Es una ciudad apetecida para vivir? Es una ciudad y eso es súper interesante, ¿no? Es decir, institucionalmente, además de que está divina hoy, así que miren por la ventana, va a estar hermosa. Por esa cordillera lo hizo todo. Ya de por sí eso aumenta, pero la realidad es que sí, es una ciudad institucionalmente buena, es decir, tenemos seguridad institucional, eso también se mide en estos rankings. La inseguridad, obviamente, esto es de nuevo la sensación de precios o la sensación de inseguridad en ciertos espacios es muy buena para el expatriado. También sabemos que el Ejecutivo se mueve en ciertos lugares donde no está tan expuesto. Y las oportunidades, Andrés, yo creo que las oportunidades laborales, este es un país que ha crecido mucho también en los últimos 30 años, entonces hay mucha oportunidad del Ejecutivo de destacarse también aquí. Hay muchas empresas grandes, hay empresas chilenas multinacionales, entonces venir a Santiago sí es un espacio súper atractivo. ¿Cuáles son las ciudades más caras del mundo? ¿Cuáles son las ciudades que ahí y en qué concepto uno dice para enumerar cosas que de repente pueden ser llamativas? Yo miraba el ranking, no sé, Hong Kong, Singapur, Suiza, que tiene entre las 10, tiene como 5 ciudades. Totalmente. Bueno, ahí justamente esas son caras y son caras históricamente, sí, ¿no? A ver, tienen monedas muy duras, es decir, también la moneda ayuda, digamos, porque son muy duras, pero allí, digamos, te diría que todo es caro y ahí es donde empieza el tema de la capacidad de compra o el poder de compra, ¿no? En esas ciudades es todo caro, pero la gente puede comprar, que es lo que nos pasa en Latinoamérica, que además de que vamos, subimos, bajamos, es más difícil, entonces por eso hay más juicios respecto a eso. Pero yo te diría, ahí lo que es carísimo es los deportes también, todo lo que es el servicio de la casa, eso es impagable, es decir, la gente no tiene ayuda, es decir, no, ahí te la bates solo nomás. No, es decir, cena en casa porque la babysitter es impagable, es decir, en ese sentido no hay. Y todo lo que es los autos, por ejemplo, los autos son carísimos, en algunos casos la benzina y los alimentos en la casa también. Pero de nuevo, ¿no? Los salarios tal vez son un poquito más altos en competitividad. Sí, Agustina, para ir cerrando, también ustedes mencionan dentro del estudio y resalta la labor que ha hecho el Banco Central acá, en el control de la inflación, también en conjunto con el trabajo del Ministerio de Hacienda. Claro, un país que tuvo la inflación más alta casi en 30 años, el año 2022, el 2021, esto va cayendo con fuerza. ¿Cuánto ayuda de eso justamente a que Chile esté posicionado como está en este ranking? Muchísimo, porque si voy a la referencia que te decía de nuestro país vecino, finalmente, digamos, Buenos Aires baja muchos puestos, pero sigue quedando segundo, porque con una devaluación de 250 a 800, es decir, 3 veces, la inflación fue 200. Entonces, finalmente, aumentaron los precios en compensación de la devaluación, mientras que en Santiago eso no pasó. Y eso es súper importante. De nuevo, yo entiendo que la gente va al supermercado y las cosas muchas veces aumentan de precio, ¿sí? Pero en ese sentido es verdad que el control inflacionario de pasar de 12,8 a 8 y algo... Hoy día se acaban de entregar las predicciones para este año, es 4.2 para todo el año. Exacto, pero estamos hablando, eso es en un mes en muchos países, ¿no? O sea, Argentina tuvo 8.8 en abril y sacaron champaña. Exactamente, entonces realmente el 4.2 anual, ¿sí? Lamentablemente pega al bolsillo, ahí podemos hablar de la inflación subyacente y los componentes de ese 4.2,
pero finalmente por eso volvemos, ¿no? Este es un país que institucionalmente y económicamente es relativamente estable. Así que, nada, buenas noticias. A quejarse menos, dices tú. Sí, a sonreír más y mirar la cordillera. Agustina Bellido, líder de carrera de Mercer Chile, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés. Nos vamos a la pausa en la mañana informativa.